El objetivo de este proyecto es comprobar experimentalmente el equilibrio de una partícula sometida a fuerzas concurrentes mediante el uso de una mesa de fuerzas. La práctica tiene como finalidad determinar las condiciones necesarias para que el sistema esté en equilibrio, variando las magnitudes y direcciones de las fuerzas aplicadas y registrando los valores de las masas y ángulos para analizar la suma vectorial de las tensiones. Para realizar este proyecto y obtener una comprobación por medio de nuestros recursos utilizamos cartón, unicel, un popote, silicón, marcadores, una balanza digital, hilo y una navaja. En este caso, como es un producto casero, nosotros lo hicimos con cartón, igualmente pues las mismas medidas. Utilizamos un popote para darle estructura y utilizamos cartón y esponja para darle nuestro soporte. Posteriormente, pues lo pegamos a la mesa para darle un mayor soporte. En este caso, solamente utilizamos un hilo, bueno, 3 hilos que los atamos al centro, que nuestro centro debe ser que esté en perfecta distancia, que no se pase ningún centímetro porque esto podría alterar nuestros ángulos y las medidas sean erróneas. En este caso utilizamos 3 hilos a las cuales les atamos los 3 diferentes masas que medimos anteriormente y sujetamos cada una a la distancia correspondiente y al terminar el experimento pudimos ver que sí se logró, que efectivamente se logró un balance entre las 3 masas que aunque son diferentes pero son muy cercanas, por lo cual tienen una cierta estabilidad. Y por ahí mismo podemos nosotros estar moviendo, hacer el experimento de estar moviendo se encuentre un balance, tal como tensiones vemos en la masa y así 1, masa 2 y masa 3 que tienen diferentes masas y que al moverlos entre sí se puedan crear diferentes ángulos. Para la comprobación de que existe un equilibrio en la partícula se debe realizar una sumatoria tanto en el eje de X como en el eje de Y, donde la aproximación debe ser muy cercana a cero. Para la realización de esta suma, se deben tomar en cuenta los 3 componentes utilizados, tanto en el eje de X como en el eje de Y, donde se va a sumar la fuerza de las dos en newtons multiplicada por, en el caso de X, por el coseno del ángulo, que fue 130, y en el caso de Y, el seno del ángulo, que fueron 130, donde nos da como resultado menos 0.0448 newtons en el eje de X y 0.0449 newtons en el eje de Y. Esto va a ser así en los 3 vectores. Se realiza la multiplicación para conseguir los newtons de cada una de las componentes. Para finalizar, se realiza entonces la suma de estos 3. Primero empezamos con el eje de X, donde se realiza la suma y nos da la aproximación a 0, donde comprobamos entonces que sí hay una aproximación a 0, por lo que hay un equilibrio. Nos vamos entonces al eje de Y, donde también se realiza la suma para comprobar entonces que sí hay una aproximación a 0. Entonces, en las dos ocasiones, los dos vectores cumplen la condición de acercarse lo suficiente a 0 para crear un equilibrio en la partícula. Entonces, ¿por qué es necesario conocer el tema de equilibrio de la partícula o cuáles son sus aplicaciones en ámbitos laborales? Conocer el tema del equilibrio de la partícula es fundamental en muchos campos de la ingeniería, la física u otras ciencias aplicadas, porque permite analizar y resolver problemas relacionados con fuerzas y movimientos, asegurando la estabilidad de sistemas.
El equilibrio de una partícula, como dijimos anteriormente, ocurre cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre ella es igual a cero, lo que implica que la partícula está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y esto por qué es necesario? En el diseño de estructuras, en ingeniería civil y mecánica, el equilibrio es clave para garantizar que edificaciones, puentes y máquinas soporten las fuerzas que actúan sobre ellos sin colapsar o deformarse. En el ámbito de seguridad, permite diseñar equipos o estructuras que no fallen bajo carga, lo cual es crítico para la seguridad en sectores como la construcción, la aviación y la manufactura. En el análisis de fuerzas, facilita entender cómo las fuerzas externas afectan a un cuerpo, siendo fundamental para calcular esfuerzos y prevenir fallas estructurales. Ahora, sus aplicaciones en ámbitos laborales son, por ejemplo, en ingeniería civil, determinar las fuerzas en estructuras como puentes o edificios para que permanezcan estables bajo cargas como el viento o el peso de vehículos. En la ingeniería mecánica, en el diseño de máquinas se evalúa el equilibrio de componentes para evitar vibraciones, desgastes o roturas. En la arquitectura, garantiza que las estructuras diseñadas sean capaces de sostener por sí mismas y soportar las cargas aplicadas sin desplazarse. En la aeronáutica, asegura el equilibrio de fuerzas en aeronaves para mantener la estabilidad durante el vuelo. Y en robótica, en el diseño de robots, es importante que las fuerzas aplicadas en sus articulaciones estén equilibradas para evitar movimientos no deseados. Entonces, concluyendo, conocer el equilibrio de la partícula es algo esencial para cualquier situación en la que se diseñen o evalúen sistemas sometidos a fuerzas, porque esto asegura que las estructuras, mecanismos o máquinas funcionen correctamente y de manera segura. Como conclusión de este proyecto, cabe resaltar que se logró verificar experimentalmente el principio de equilibrio de una partícula sometida a 3 fuerzas concurrentes, mediante el uso de una mesa de fuerzas y la variación de las magnitudes y direcciones. Los resultados obtenidos mostraron que al ajustar correctamente las direcciones y magnitudes de las fuerzas, se pudo alcanzar el equilibrio de diferentes configuraciones. Esto validó la teoría, que establece que para que una partícula esté en equilibrio, la suma de los componentes de las fuerzas en todas las direcciones debe de ser nula. Fortaleció la comprensión de los conceptos de física relacionados con la estática, sino que también demostró su aplicabilidad en situaciones prácticas como el diseño de estructuras estables y el análisis de fuerzas dentro de la ingeniería, donde el equilibrio es clave para las operaciones seguras de equipos y procesos.